Ya, Ya ya inició la grabación. Listo. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial y cálido saludo de parte de la red de tutores del curso Cálculo Diferencial. Bienvenidos al primer encuentro web de la unidad 1. Nuestra unidad 1 trata del tema de funciones. En esta web abordaremos lo que tiene que ver con funciones, el concepto de dominio, de rango, de función lineal, y vamos a trabajar algunos elementos de GeoGebra que es importante a la hora de resolver sus ejercicios. Entonces me presento, mi nombre es Mónica Peña, yo soy tutora del curso. El día de hoy estaré acompañándolos en la explicación de las temáticas que ya mencioné. En el chat, el día de hoy, me acompaña el tutor Oscar Martínez, a quien doy un agradecimiento especial pues por su acompañamiento y apoyo. Entonces ustedes lo ven en este momento como José Manuel, pero pues él es el tutor Oscar Martínez, que también corresponde a los tutores de este periodo académico. Entonces, bueno, chicos, antes de iniciar como tal la temática que nos compete el día de hoy, quisiera hacer énfasis en una actividad que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y bueno, creo que la mayoría de tutores remitió esta información a sus correos electrónicos, pero sin embargo, pues la vamos a mencionar para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Entonces, profe Oscar, por favor, me confirma si están viendo mi pantalla, por favor. Ya se está viendo, profesora. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, chicos, esta información la enviamos los tutores a través de los correos electrónicos. Sin embargo, el director de curso, que es el tutor Gustavo Salazar, él también nos compartió esta información a través del foro de noticias del curso. Entonces, pues para hacer mención a este evento, entonces es el cuarto ciclo de conferencias Universo en TIC, programado por la SBTI, en compañía con el CEDAT de Neiva y la Red Curricular de Lógica, Álgebra y Cálculo. Entonces voy a permitirme hacer lectura de esta información, pues para que lo tengan en cuenta. Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, junto con el CEDAT de Neiva, en conjunto con sus semilleros de investigación, los que se mencionan ahí, y la cadena de ciencias básicas, a través de la red curricular de lógica, álgebra y cálculo, tienen el gusto de invitarlos al cuarto ciclo de conferencias Universo en TIC, a desarrollarse de manera virtual el día 5 de noviembre del 2021. Entonces, esa actividad es mañana. La asistencia al evento en las 2 jornadas de desarrollo será certificada. Igualmente se tendrán las siguientes ponencias, pues ahí nos muestran las ponencias que se van a tener. Está la programación tanto de la jornada mañana como de la tarde. Entonces, desde la red de tutores del curso Cálculo Diferencial, se les hace una especial invitación a que asistan a este evento. El evento va a ser certificado si asisten en ambas jornadas. El enlace de ingreso lo encuentran ustedes aquí. Entonces esperamos contar con su asistencia. Entonces, chicos, es importante que recuerden que estos eventos a los que ustedes asistan, nosotros podemos nutrir nuestra hoja de vida con ellos. Y pues, digamos, el hecho de que sea certificado hace que nosotros lo podamos colocar ahí como un evento en el cual participamos. Es un evento gratuito. Entonces, sí, les invitamos de manera especial el día de mañana que asistan. Y pues, si desean la certificación, pues deben asistir a las 2 jornadas. Entonces, esa era la primera información que quería pues compartir con ustedes. Ya la siguiente información, pues tiene que ver con lo que nos reúne el día de hoy. Entonces voy a permitirme apagar mi cámara. Me disculpan, pero es como para que se puedan concentrar un poquito más en la presentación. Entonces, antes de dar inicio, entonces quisiera, pues, digamos, como colocar, digamos,
las reglas de participación, pues como somos siempre bastantes asistentes, entonces la idea es que no nos interrumpamos ni que le quitemos la palabra a nadie. Entonces, en el momento que alguno tenga una inquietud y pueda hacer uso de su micrófono, entonces por favor levanta la mano para que el profe Oscar amablemente nos dé la palabra. Y si no tienen pues micrófono, entonces para que por favor a través del chat dejen sus inquietudes y el profe Oscar pues nos colabora con ellas en el caso dado de que sea necesario que yo responda, entonces con el mayor de los gustos también lo haré. ¿Listo? Entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, profe Oscar, ¿me confirmas que ahora sí está en pantalla la presentación? Sí, profe, sí está. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, chicos, nosotros pertenecemos a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Yo pertenezco a la zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Estamos en el curso Cálculo Diferencial y estamos en la primera web conferencia, unidad 1 del curso Cálculo Diferencial. Mi nombre, como ya les indiqué, es Mónica Marcela Peña Cárdenas, soy tutora del curso y pues el día de hoy los voy a acompañar en la explicación de las primeras temáticas de la unidad 1, que corresponde a la temática de funciones. Entonces, espero pues que sea de mucha utilidad esta sesión. Entonces, para la comprensión del concepto de función, primero se estudia la idea de relación. Entonces, ¿qué es una relación? Una relación en matemáticas es una correspondencia que se establece entre los elementos de dos conjuntos. La definición formal de relación es la siguiente. Si A y B son conjuntos no vacíos, entonces cualquier subconjunto no vacío R de A producto cartesiano B se llama una relación entre los conjuntos A y B. Entonces nosotros tenemos acá un diagrama que me representa una relación en el cual tenemos el conjunto A constituido por los elementos 1, 2, 3 y 4. Tenemos el conjunto B constituido por los elementos 6, 8, 2 y 4. Y pues vamos a mirar qué tipo de relación se establece entre ellos. Entonces se dice que existe una relación G de ser la mitad. Entonces si ustedes se fijan, 1 es la mitad de 2, 2 es la mitad de 4 y así sucesivamente. A es el conjunto de salida y B es el conjunto de llegada. Los elementos del conjunto A están relacionados con los elementos del conjunto B por medio de una relación G, que ya dijimos cuál era la relación en este caso. Los elementos del conjunto A reciben el nombre de dominio, que es un concepto que vamos a trabajar el día de hoy, y los elementos del conjunto B reciben el nombre de rango, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, ya sabiendo lo que es una relación, entonces podemos entrar a lo que es una función. ¿Qué es una función? Entonces, una función es una relación en la que cada elemento A que pertenece al conjunto A le corresponde un único elemento B que pertenece al conjunto B, como lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir una relación pues para que sea función? La primera, cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con un elemento del conjunto B. La segunda condición es que un elemento de A no puede relacionarse con dos o más elementos diferentes de B. Entonces acá vamos a tener dos diagramas en los cuales uno se va a representar una función y en el otro no. Entonces si ustedes se fijan acá, también tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, tenemos los elementos de A y los elementos de B. Y vemos efectivamente que cada elemento de A se relaciona con un elemento de B. Listo. Dijimos que el conjunto de salida se denomina dominio y el otro contradominio, entonces en este caso contradominio, y rango son los elementos que son imágenes de este de acá. Entonces, este diagrama que les estoy señalando acá sí es una función. El segundo diagrama, ¿por qué no representa una función? Ellos están cumpliendo las mismas condiciones, tienen un conjunto A, tienen un conjunto de llegada B, la relación que se está estableciendo es G,
Pero sin embargo, si ustedes se fijan, a un elemento de A le están correspondiendo de manera simultánea 2 de B. Y si ustedes recuerdan, la segunda condición me dice que un elemento de A no puede relacionarse con 2 o más elementos diferentes de B. Entonces, si ustedes se fijan, aquí un elemento de A no puede relacionarse con 2 de B. Por lo tanto, este diagrama que tienen ustedes acá no representa una función. Entonces, dado que una función es una correspondencia, esta se puede escribir de diferentes formas, donde cada una de ellas involucra la noción de función. Entonces, para expresar que f es una función de x, en y se utilizan las siguientes. Entonces, ustedes pueden ver acá, esta es una forma de representar una función, esta es otra forma de representar otra función, y la expresión y igual a f de x es otra forma de hacerlo. En esta expresión y igual a f de x se denomina la variable independiente y y se denomina la variable dependiente. Se denomina variable independiente a x porque en x yo puedo establecer el valor que yo desee tener, mientras que para y el valor de y depende directamente de la variable x. Entonces, por esa razón, la variable y ya es dependiente porque depende, valga la redundancia, del valor que yo le dé a x. Entonces, listo. ¿En qué forma se pueden representar una función? Una función. Entonces, nosotros podemos tener, acá les voy a presentar la misma función de las diferentes formas. Entonces, yo una función la puedo representar en un diagrama de Venn, como lo ven ustedes acá, como los ejemplos que ya trabajamos. Puede ser una expresión algebraica de la forma de f de x igual a 2x más 1. Puede ser una tabla de valores o puede ser una gráfica. Profe Oscar, ¿me confirma si tenemos preguntas? Profe, Sí, señor. sí, profe, Miguel Martín tiene, le quería hacer una preguntita. ¿Será que hay la posibilidad de agrandar un poco más su presentación? Es que La tengo pantalla completa. no, ¿Está desde su está celular? pequeño. Amplíela. Si está desde su celular, No, amplíela. señor, Yo la estoy tengo en en el... pantalla completa. Compañero, tiene que modificar la disposición de la llamada en Google Meet para que pueda ver la pantalla completa. Ya, Yo profe, la tengo. profe, ya pude agrandar la pantalla, gracias. Dale. Entonces, listo. Entonces, estas son las Profe formas de María, representar. qué pena. Señor. Tenemos a Laura con la mano levantada y a Martín. Listo. Le damos Laura, la tienes la palabra a palabra. Laura. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué en la expresión algebraica viene f de x igual a 2x más 1? ¿Hay algún motivo? Esa es una forma de representar la función. Yo la puedo representar de esta forma, y igual a f de x, o puede ser f de x igual a 2x más 1, o puede ser g de x, o puede ser h de x, o puede ser cualquier letra, pero entonces esto significa que es una función que depende de ¿quién? De x. Pero siempre tiene que ir 2x más 1. No, esa es un ejemplo de función. Puede ser, la función puede ser x al cubo más 3, la función puede ser 1 sobre x, la función puede ser raíz cuadrada de 2x más 1. O sea, este es un ejemplo que yo les estoy dando, simplemente. Ah, ok, muchas gracias. Listo, Laura. Creo que Miguel seguía. Bajó la mano, seguimos con las CIDES. Listo. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? Rodríguez Ávila, las CIDES, ¿tiene la palabra? Listo, entonces voy a continuar mientras de pronto arregla el problema de sonido, ¿listo? Entonces, esas son las 4 formas de representar una función para que lo tengamos en cuenta. Nosotros básicamente estamos trabajando ahorita en la guía que ustedes tienen con la expresión algebraica y con la gráfica, ¿listo? Entonces, listo, vamos a introducirnos en lo que es el concepto de dominio y rango. Entonces, dada la función f de x en y, ¿qué es el dominio? El dominio de f es el conjunto de las primeras componentes de las parejas que están en f. Se simboliza dom f. Esta es la forma de representar el dominio de una función. ¿Qué es el rango? Entonces, esta es una definición, ya ahorita vamos a
en la explicación, pues hacer más explícito esa definición, pues para que ustedes puedan entender mejor. El rango de F es el conjunto de imágenes F de X de los elementos de X que pertenecen a X, se simboliza rang de F. Entonces, esto es importante. Entonces, las funciones de variable real se pueden representar mediante una gráfica en el plano XY. Normalmente nosotros la representamos en el plano XY. Entonces, donde el dominio de la función corresponde al eje X. Recordamos que el eje X es el eje horizontal. Y el rango se asocia con los valores del eje Y, que es el eje vertical que ustedes tienen en su plano cartesiano. Entonces, nosotros tenemos acá un ejemplo de una gráfica de una función. Entonces, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. La función que tenemos como ejemplo es la función y igual a x al cubo. Entonces, es una función cúbica. Esta es la forma de las funciones cúbicas. El dominio lo revisamos en el eje X y el rango en el eje Y. Entonces, para encontrar el dominio de la función, se despeja la variable Y y se buscan las restricciones que tiene X. Ya vamos a mirar qué significa eso. Para encontrar el rango, se despeja la variable X y se buscan las restricciones que tiene Y. Entonces, esa es la condición que vamos a tener para determinar el dominio y el rango de una función. Entonces, bueno, antes de continuar, entonces es importante que ustedes sepan que las funciones, pues ellas tienen una clasificación. La primera clasificación de las funciones son las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas tienen esta forma que ustedes ven acá, donde los números que se indican acá son números reales que representan los coeficientes del polinomio, es decir, la parte numérica. En esa función que yo tenía 2x más 1, el coeficiente es 2 y el número natural n representa el grado del polinomio, por eso se llama funciones polinómicas. Entonces, por favor, importantísimo esta información que les voy a dar. Una función polinómica está definida para todo número real, por tanto, su dominio es el conjunto de los números reales. Entonces, para todas las funciones polinómicas, el dominio es el conjunto de los números reales. Su rango es un subconjunto de R, dependiendo de la condición de la función polinómica, que corresponde con un intervalo en particular. Entonces, esta condición, si n es impar, el rango de la función también son los reales. Entonces, el dominio de todas las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales. Y si el polinomio tiene un grado impar, el rango también es los reales. Entonces, listo, vamos a mirar algunos ejemplos de funciones polinómicas. Entonces, yo las estoy colocando aquí. Pues tengo la función f de x igual a 3x más 1. Entonces, como para todos aquellos que no saben cuál es el grado del polinomio, es el exponente más grande que tiene x en la función. Entonces, si ustedes se fijan, en esta función solo este término tiene x. Entonces, x no tiene exponente. Si no tiene exponente, el exponente se asume que es 1. Entonces, esta función tendría grado 1. Esta función también tendría grado 1. Por lo tanto, para esta función y para esta función, el dominio y el rango son los números reales. Para todas estas, el dominio son los reales. El rango, para las que tienen grado impar, también son los reales. Entonces, listo. Acá nosotros tenemos una función cuadrática porque el mayor exponente de x es 2. Entonces, aquí también tenemos una función cuadrática porque el mayor exponente de x es 2. Acá les presento una función cúbica porque el mayor exponente de x es 3. Y tenemos una función ya polinómica que tiene exponente 4. A partir de 4 en adelante ellas ya se empiezan a llamar polinómicas. Entonces, esta es una función polinómica. Todas estas funciones tienen como dominio los reales. Y el rango para las funciones son los números reales, solo para aquellas que tienen el grado impar. Entonces, ¿quiénes tendrían en este caso como rango los reales? Esta y esta cúbica. Entonces, si yo les estoy diciendo, el grado de este polinomio
es 3. Entonces, si n es impar, el rango también son los números reales. Entonces, yo voy a seguir avanzando. Cualquier cosa, por favor, me van preguntando porque si es imposible, sí es importante que esto vaya quedando claro. Entonces, listo. Ya vamos a mirar el dominio y el rango de funciones con alguna restricción. Yo voy a hacer primero la explicación de la temática y pues posteriormente voy a hacer los ejemplos. En relación con las propiedades de los números reales, existen ciertas restricciones que se aplican tanto en el dominio como en el rango de la función. Esas restricciones dependen del lugar que ocupa la variable dentro de la expresión. Entonces, condiciones que se deben tener presente en el momento de determinar el dominio de una función de este tipo. Recuerden que el dominio de las funciones polinómicas son los números reales. Entonces, estas son las condiciones que se deben tener en cuenta para las funciones que tienen alguna restricción. El denominador de las expresiones racionales no puede ser igual a 0. Ya vamos a mirar cuáles son las funciones racionales. Las expresiones con radicales, cuyo índice es par, no puede tener cantidades subradicales negativas, porque ustedes saben que las raíces negativas, cuando el índice es par, pues no está definida dentro de los números reales. Los logaritmos solo están definidos para cantidades positivas. Acá tenemos unos ejemplos de funciones con algunas restricciones. Entonces, esta es una función racional. Entonces, recuerden que los racionales son aquellos elementos que tienen numerador y denominador. Entonces, mírenla acá. Estas dos son racionales. Esta función es radical, que ustedes la ven ahí. Tiene índice par. Entonces, ustedes saben que acá no aparece el 2, pero yo sé que esto es una raíz cuadrada. Entonces, el índice es par. Esto no puede ser negativo porque no existiría dentro de los reales. Y pues esta es una función logarítmica. Entonces, listo. Voy a hacer un ejemplo de una función polinómica. Esto es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Representar en GeoGebra la función dada y determinar comprobando analíticamente. Tipo de función, dominio y rango. Entonces, miremos. La función es 5x menos 2. ¿Quién me indica? Esta función es polinómica. De acuerdo a lo que yo he dicho, ¿quién puede abrir su micrófono y me dice cuál es el dominio de esta función? 5. Bueno. El ¿Ella? 2. No. ¿Cuál es el dominio de la función? El número No. 2. Los números reales, excelente. Ese es el dominio de ese tipo de funciones. Y si ustedes recuerdan, este tipo de función tiene como grado 1 y 1 es un número impar. Por lo tanto, esta función, entonces me dicen tipo de función, función lineal. El dominio son los números reales y el rango también son los números reales. Entonces, yo me voy a permitir irme a GeoGebra, hacer esta gráfica. Entonces, bueno, en GeoGebra, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces, simplemente no es necesario que lo instalen, se puede instalar, pero no es necesario que lo hagan. Entonces, en algún buscador, entonces buscamos GeoGebra. Entonces, GeoGebra. Normalmente, pues yo les recomiendo que utilicemos GeoGebra clásico. Pues ya si ustedes, ese es el que yo siempre utilizo, pero pues no hay ningún inconveniente. Entonces, GeoGebra es un software de matemáticas. Entonces, que reúne geometría, álgebra, estadística, muchas ramas de la matemática y que nosotros lo podemos abordar. Entonces, nosotros tenemos acá una caja de entrada, que es donde normalmente yo voy a colocar la función para que me dé, pues, la fórmula. Yo les decía a ustedes, pues, lo último que yo les mencioné antes de arrancar acá, yo les dije que esta era una función lineal. Si es una función lineal, yo tengo que obtener como resultado una recta. Entonces, les voy a demostrar que efectivamente, cuando yo grafico esta función, me va a dar una recta. Entonces, simplemente la coloco 5x menos 2. Miren la gráfica. Yo podría colocar acá f de x, pero si ustedes se dieron cuenta, no es necesario. Coloqué la gráfica e inmediatamente me salió la función. Entonces, si la ven ahí, que me dio una recta. Entonces, porque es una función lineal. Entonces, el dominio lo miro en X y el rango lo miro en Y.
Si yo me sigo moviendo mucho aquí hacia la derecha, yo siempre voy a tener gráfica, mira. Siempre gráfica hacia la derecha y hacia la izquierda va a pasar lo mismo. Por eso el dominio son los reales, porque esta gráfica va a ir mucho de para allá y muchísimo de para allá porque es infinita. Y el rango también son los reales porque pasa lo mismo. Miren que esta gráfica viene desde muy abajo en el eje Y va hasta muy arriba por allá en el eje Y. Entonces, por eso el dominio y el rango de estas funciones son los números reales. Entonces, yo voy a ir explicando las funciones, pues para que a ustedes les quede un poquito, no tan difícil entenderlo. Entonces, eso es para la función lineal. Entonces, voy a tomar ahora la función cuadrática. Entonces, yo estoy empezando desde las funciones más sencillas, porque a mí me interesa mucho que ustedes entiendan el concepto de dominio y de rango. Una función polinómica de segundo grado o función cuadrática es aquella función que tiene esta forma. Entonces, yo les decía cuadrática, porque el mayor exponente de x es 2, donde a, b y c son números reales y a es diferente de 0. Esto no puede ser 0 porque si esto es 0, ya la función no va a ser cuadrática, sino va a ser una función lineal. Al graficarla se obtiene una curva llamada parábola. Entonces, para todos aquellos que no recuerdan cuál es la parábola, entonces es este tipo de funciones. La parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo y lo que me indica la abertura de la parábola es el valor de a. Si a es positivo, la parábola abre hacia arriba y si a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Entonces, esta función tiene esta forma, pero yo la puedo encontrar solo con este término, la puedo encontrar con este término y con este término, la puedo encontrar con estos dos términos o la puedo encontrar con los tres términos completos. Entonces, yo arranco del más sencillo para que empecemos a entenderlo. Entonces, ¿cuándo me aparece la función de este estilo? Entonces, yo les decía, si el valor de a es mayor que 0, o sea, un valor positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el valor de a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Dijimos que la función cuadrática era una función polinómica. Si ustedes recuerdan, yo he mencionado en muchas oportunidades que las funciones polinómicas tienen como dominio los números reales. Entonces, yo ya no tengo ni siquiera que hacer la gráfica para decirlo. El dominio de las funciones polinómicas son los reales. ¿Cómo determino el rango? Entonces, este tipo de funciones tiene un elemento que se llama vértice, que es el punto máximo o mínimo de la parábola. Entonces, para esta parábola, el vértice es el punto mínimo y para esta parábola es el punto máximo. Entonces, el vértice para este tipo de funciones, cuando solo tiene esta parte, el vértice es el punto 0,0. Entonces, el rango de la función se define de la siguiente manera. Desde 0 a infinito, si a es mayor que 0, y desde menos infinito hasta 0, si a es menor que 0. Entonces yo voy a permitirme ir a GeoGebra y graficar una función cuadrática, puede ser la que ustedes decidan. Entonces voy a dejar de utilizar esta y voy a colocar una función cuadrática. Entonces, por favor, prestamos atención para quienes no manejan muy bien GeoGebra. Entonces yo puedo colocar una función cuadrática de este estilo. Entonces 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. El valor de a es mayor que 0. Por esa razón la parábola abre hacia arriba. Entonces esa es la gráfica que yo obtengo de acá. Entonces yo ya les dije a ustedes, si yo me sigo moviendo hacia allá, la gráfica va a seguir hacia allá, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, el rango son los números reales, eso yo ya lo había mencionado para una función polinómica, pero miremos el rango. Quiero que alguien abra su micrófono y me diga en el eje Y, acá, en el eje Y, desde dónde empieza la gráfica. Alguien que se arriesgue. Profe, desde 0. Desde 0. Excelente, desde 0.
Entonces, esperemos, cerremos los micrófonos y si tienen dudas, entonces levantamos la mano. Entonces, yo les hice una pregunta y me dicen desde cero. Miren, ustedes ven función desde cero hasta infinito. Entonces, el rango de esta función va desde cero hasta infinito, que es lo que yo les mencioné. Miren, yo les dije a ustedes, si A era mayor que cero, el rango de la función va desde cero hasta infinito y el dominio son los números reales. Entonces, espero que pues vayan entendiendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, entonces por favor la vamos haciendo porque la idea es que ustedes vayamos avanzando todos al mismo tiempo. Profe, tenemos a Lácides y a Alejandro con la mano Listo, levantada. Ya bajaron. Entonces le damos la palabra primero a la Lácides. Lasis. A ver si ya solucionó el problema de sonido. Es que él creo que tiene la mano levantada hace rato. Alejandro o Alejandra. Lácides está con la mano levantada, te escuchamos. Es que creo que él tiene problemas de sonido porque hace rato él tiene la mano levantada. Entonces, si quieres, le damos la palabra al siguiente, por favor. Martínez Vega, por favor, me disculpas, el nombre es. Sleiman, buenas tardes. Sleiman. Buenas tardes. No, pues una simple consulta como para quedar claro. El dominio siempre va a ser el eje X y el rango siempre va a ser el eje Y, ¿sí? Sí, señor. Así es. Ok, vale, Listo. gracias. Muchas gracias por la pregunta. Listo. Entonces, la otra condición, entonces yo no las tengo todas, pero solo voy a explicar las dos primeras para que lo tengamos en cuenta, porque este tema es bastante amplio y pues no me puedo quedar solo en la función cuadrática porque ustedes tienen casi todas las funciones son racionales. Entonces, la otra forma de la función cuadrática, ustedes recuerdan que yo les dije que podían encontrar el primero y el tercer término. Ax al cuadrado más c, ax al cuadrado menos c. Esta gráfica, si es más c, la corro hacia arriba. Si es menos c, la corro hacia abajo. Si a es mayor que 0. Si a es menor que 0, yo la puedo correr hacia arriba, mírenla acá, la corrí hacia arriba, o la puedo correr hacia abajo. El dominio sigue siendo los reales, pero el rango, miren que ya cambia. Entonces, el rango va a ser desde c hasta infinito, o desde menos c hasta infinito. Miren, el vértice va a ser el punto 0,c o 0, menos c. Y el rango va a ir desde menos infinito hasta c o desde menos infinito hasta menos c. Vamos a volverlo a hacer, vamos a hacerlo en GeoGebra porque yo sé que gráficamente a ustedes les queda un poquito más fácil entenderlo. Entonces vamos a hacer una función de ese estilo. Voy a colocarla que abra hacia abajo para que lo vean mejor. Menos 2, para que lo vayamos entendiendo, perdón. No para que lo vean mejor, sino para que lo vayamos entendiendo. Esta parábola ya me tiene que abrir hacia abajo, porque el valor de A es negativo. Más C. Entonces, digamos, más 3. Ese más C, pues es cualquier valor numérico. Entonces, fíjense cómo me quedó la gráfica. Entonces, abre hacia abajo, porque el valor de A es negativo, y le adicioné un valor que es C. Entonces, si ustedes se fijan, el dominio sigue siendo los reales porque esto es una función polinómica. Pero el rango, miren hasta dónde llega la función. Entonces, alguien que quiera o se atreva a decirme cuál sería el rango de esa función. ¿De 3 a menos infinito? Excelente. Exacto, pero esa no es la forma de decirlo, sí, señor. Va desde menos infinito hasta... Excelente, muy bien, ese sería el rango. Entonces ya más o menos vamos entendiendo el concepto de dominio y de rango. Entonces si ustedes se fijaron, miren, el rango iría desde menos infinito hasta C. En este caso, porque C es positivo, desde menos infinito hasta C. Entonces ahí yo creo que ya vamos entendiendo el concepto de dominio y de rango, porque eso es importante que a ustedes les quede claridad para que puedan avanzar. Otra forma de encontrar la función cuadrática es con el primero y el segundo término. El dominio siempre es los números reales. Entonces, pero el rango ya empieza a tener unas connotaciones diferentes. El vértice pues ya no va a ser ningún punto cero, sino va a tener esta forma.
Ven que esto va a ser un valor numérico y esto va a ser un valor numérico. Entonces, el vértice de estas parábolas yo lo voy a poder calcular con esta fórmula. Entonces, el vértice, recuerden que es una coordenada XY en el plano. La coordenada X lo calculan con la fórmula menos B sobre 2A y la coordenada Y con menos B al cuadrado sobre 4A. Entonces, ahí la función se va a empezar a mover y el rango lo van a calcular con esta ecuación. Estos son fórmulas, entonces lo que ustedes tienen que hacer es reemplazarlo. Entonces, el rango es menos B al cuadrado sobre 4A. Como a ustedes les van a dar una función, entonces yo le pondría un ejemplo, 2x al cuadrado más 3, entonces lo que ustedes tienen que, más 3x, perdón, entonces lo que ustedes tienen que reemplazar es decidir quién es A y quién es B y reemplazarlo acá para determinar el rango de la función. Pero si ustedes se fijan, el rango iría en esta gráfica desde este punto hasta infinito. El dominio va a seguir siendo los reales. Y la pueden encontrar completa, es ya con los 3 elementos. Y con los 3 elementos, esta es la coordenada X antes de la coma y esta es la coordenada Y. Lo mismo, miren, acá yo podría hacerlo, miren. ¿Quién sería el valor? En esta función que tengo, la función es 2x al cuadrado más x menos 1. ¿Quién es A? 2. ¿Quién es B? 1. Acá no hay número, pero se supone que es un 1. Entonces acá hay un 1. Y C es menos 1. Entonces lo que yo haría es reemplazar en esta fórmula el valor de B, el valor de A y sumarle C para determinar el valor del rango. Entonces el rango iría desde aquí hasta infinito. Entonces no me voy a centrar en la función cuadrática porque creo que ya hemos entendido lo que es rango. Entonces estas son ecuaciones que nosotros utilizamos para calcularlo en el caso dado de que ustedes tengan que hacerlo. Entonces, dominio y rango de funciones polinómicas. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Me dicen acá, esta es una función completa. La función es x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, mírenlo acá. A es 1, B es menos 4 y C es 3. Acá tenemos los 3 valores. El vértice. Entonces, ¿cómo se calcula el vértice? Entonces, el vértice es menos B, entonces menos 4 sobre 2A. ¿Y quién es A? 1. Hallo la coordenada X. Menos por menos más, me queda 4 arriba. 2 por 1, 2. 4 dividido en 2 me da 2. Esta es la coordenada X. Y la coordenada Y, entonces es menos 4 al cuadrado, 16. Con este negativo me queda menos 16. Y 4 por 1, 4. Menos 16 dividido en 4 me da menos 4. Y menos 4 más 3 me da menos 1. Y el rango me dice acá que es esta coordenada hasta infinito. Lo vamos a mirar gráficamente. Entonces, la función es x al cuadrado menos 4x más 3. Vamos a mirarla gráficamente para que ustedes... Entonces, ya sabemos que el dominio son los reales porque esto es una función cuadrática, ¿no? Entonces, continúo con mi función. Entonces, ahora la voy a colocar. X al cuadrado menos 4x más 3. Miren la función. Ahí salió. Entonces, ya dijimos, el dominio son todos los números reales y el rango, miren que va efectivamente desde menos 1 hasta infinito. Entonces, gráficamente se cumple lo que yo acabo de hacer operativamente. Entonces, cualquier duda, por favor, abrimos el micrófono porque la idea es que ustedes entiendan. Entonces, esto es para las funciones polinómicas. Entonces, creo que alguien levantó la mano, puede abrir su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Profesora, mi duda es como un poquito como más amplia acerca del contexto de la palabra rango. ¿Cómo podríamos, como para entenderlo mejor, la palabra rango en algo como un lugar, por ejemplo? Desde donde hay función en el eje Y, yo diría, mira.
Desde Sí, donde hay pero función. me refiero fuera del contexto del cálculo, como Pero, o sea, no entiendo tu pregunta porque yo lo estoy explicando en el contexto del cálculo. exacto, sí, sí. Como una analogía, ¿me entiende? Como Pero, no, o sea, no entiendo una analogía frente a qué. frente a la palabra rango. No, o sea, no, porque es que este es un concepto matemático que se relaciona es con el cálculo. Ok. Porque yo podría decir el rango, entonces, por ejemplo, el rango de edades que va desde 5 a 8 años, por ejemplo, eso sería un rango. Ah, eso era lo que quería saber. Listo. Sí, listo, gracias. Ok. Entonces, listo. Tenemos otro tipo de función. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo la puedo determinar con las ecuaciones que les mostré. Entonces, miren acá. Me dicen, el valor de A es 2, el valor de B es menos 3 y el valor de C es 1. Entonces, con las ecuaciones, menos B, que es menos 3, sobre 2A, que es 2. Entonces, me daría arriba, me daría, aquí es, acabo de ver un error. Entonces, bueno, acá es, voy a corregirlo de una vez. Acá es menos por menos, da más, a cada 3. Me disculpan, por favor. A cada 3. 3 cuartos. Busco y busco errores y no lo encontré, pero acá lo corregí. Entonces aquí es menos por menos más 3. 2 por 2, 4. Y acá, menos 3 al cuadrado, 9. Me da negativo. Menos 9 octavos. Y menos 9 octavos más 1, que son 8 octavos, me da menos 1 octavo. Entonces acá me dicen que el rango va desde menos 1 octavo hasta infinito. Profe, Sí, señor. pues creo que en ambos lados da positivo porque el otro lado también es menos por menos da más. No, señor. Ahí tienes, ahí sí. Entonces, bueno, te voy a explicar por qué no. A ver, Entonces, listo. Entonces, este menos está aplicado por este cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo. ¿Sí? Sí, profe, ya lo entendí. Entonces, ese valor da negativo. ¿Cualquier número Entonces, elevado a cualquier potencia o solo al cuadrado? no, solo al cuadrado. De O hecho, números pares, ¿no? de hecho, a las potencias pares, sí, podríamos decirlo de esa manera. Los impares dan siempre diferente. Negativos. 2x al Tenemos cuadrado. a Alejandro Montiel, profe, con la mano levantada. Sí, señor, siga. Profe, una pregunta, es que no, o sea, esa parte no la entiendo. ¿Qué no entiendes? O sea, literal, esto, ¿te puedes devolver? No, no en el gráfico, sino en esa. Digamos en la primera, en el vértice, ¿es cierto? Aquí la primera menos esto con menos 3, o sea, ahí va a dar par siempre, porque la potencia es impar. Mira, un momentico, el menos 3 no está elevado a ninguna potencia. O sea, ese Entonces, es impar. Exacto, entonces esto me da menos por menos, da más. Entonces digamos, En cambio, o sea, acá no puedo hacer esto, porque yo tengo que resolver primero esta potencia, menos 3 al cuadrado me da 9, y 9 con este menos me queda negativo. mi pregunta sería entonces esto, o sea, si la potencia está elevada a un número impar, ¿va a dar par o cómo? No sé. No, va a dar negativo. Y aquí entonces. No, por ejemplo, menos 2 al cubo te da menos 8. Ah, ok, ya. Si tú elevas menos 2 al cuadrado, te da 4 positivo. Ok, vale. Listo, profe. Entonces, listo, Gracias. tenemos acá la gráfica. Dale, con mucho gusto. Entonces, tenemos acá. Miren, dominio, los reales. Y acá me dice menos 1 octavo. Miren que menos 1 octavo, aquí me queda menos 0.5. Entonces, 1 octavo es un valor más pequeñito, el que lo tenemos acá, desde menos 1 octavo hasta infinito. Tenemos otro tipo de función. Entonces, acá la voy a tener. Listo. Alguien que me diga cuál es el grado de ese polinomio o de esa función que yo tengo ahí. Cúbica.
Cúbica. Grado 3. Cúbica. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio, los reales. Excelente. ¿Y el rango? Entonces, ahí se me despistaron. Miren, todas las funciones que tienen grado impar, el rango también son los números reales. ¿Listo? Si tienen grado impar, tanto el dominio como el rango son los números reales. Mírenlo acá. Función cúbica, dominios reales, rangos reales. Vamos a verlo gráficamente para que ustedes lo tengan presente. Entonces, pero eso es importante que se lo vayan grabando. Entonces, las funciones que tienen tanto que tienen el grado impar, entonces tienen el dominio y el rango, los números reales. Entonces 2x a la 3 menos x al cuadrado más 3x menos 5. Entonces fíjense ustedes la gráfica que me da acá. Mírenla acá. Yo me sigo moviendo hacia allá y voy a tener gráfica. Me sigo moviendo hacia allá y voy a tener gráfica. Miren en el eje Y. Yo me puedo mover hacia abajo y voy a seguir teniendo gráfica. Si me muevo hacia arriba, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, para todas aquellas funciones polinómicas que tienen el grado impar, el dominio y el rango son los números reales. Lo repito porque es súper importante que les quede claro. Solo aplica para las funciones que tienen grado impar. Las funciones que tienen grado impar tienen como dominio y rango los números reales. Listo. Entonces, ahora vamos con las funciones racionales, que esas son las que ustedes tienen en la guía. Entonces, las funciones racionales tienen esta forma. Profe, disculpe. Cuéntame. Si en una la función es, o sea, es lineal, la otra es parábola, entonces ¿cómo llamaríamos esta? Esa es una función cúbica, pero la gráfica no tiene un nombre específico. Ah, bueno, profe. Profe, si el exponente siempre es par en la función, o sea, digamos a la 4, ¿siempre va a haber una parábola? No, no necesariamente, pero entonces ahí tienes que mirar el tipo de gráfica para poder determinar el rango. Ok, gracias. Listo. Entonces aquí, la función, entonces tenemos aquí f de x, la función es un polinomio sobre otro. Entonces, Qué pena, tutor, antes de que continúe, cuando dijo que las funciones que tienen grado impar, ¿siempre qué es? Que no le alcancé a comprender esa parte. Él me preguntaba que si siempre me va a dar una parábola. Entonces, por ejemplo... No, antes de eso usted mencionaba las funciones que tienen grado impar, pero no comprendí el resto de la oración. Las funciones que tienen grado impar siempre van a tener como dominio y rango los números reales. Eso fue lo que dije. Ok, muchas gracias. Listo, vale. Entonces tenemos aquí dos polinomios, P de X y Q de X. ¿Qué tiene que, o sea, qué no puede pasar? Que el polinomio de abajo sea igual a 0. O sea, debe ser diferente de 0. Entonces, son este tipo de funciones, f de x igual a p de x sobre q de x. Y aquí vamos a empezar a introducir un término nuevo que son asíntotas. ¿Qué son asíntotas? Son líneas imaginarias que tienen las funciones, que son puntos de la gráfica que no tocan las funciones. Entonces ya vamos a mirar específicamente qué significa eso. Nosotros podemos tener asíntotas verticales, podemos tener asíntotas horizontales y podemos tener asíntotas oblicuas. Las asíntotas verticales se obtienen al hacer el denominador igual a 0 y despejar el valor de x. O sea, al hacer este polinomio igual a 0 y despejar x. Entonces, las asíntotas horizontales, ¿cómo las determino? Esto hace referencia al grado del polinomio. Si el grado del polinomio de arriba es menor que el de abajo, entonces la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal. Entonces, miren, el polinomio de arriba tiene grado 1.
y el polinomio de abajo tiene grado 2. Entonces, efectivamente, el polinomio de arriba tiene menor grado que el de abajo. Entonces, en este caso, tenemos una asíntota horizontal que es y igual a 0. ¿Qué pasa si el grado del polinomio es el mismo arriba y abajo? Entonces, como en este caso, el grado del polinomio es 1 y el grado del polinomio es 1. En ese caso, yo lo que hago es dividir los coeficientes de x. ¿Quiénes son los coeficientes? La parte numérica. Acá tenemos un 2 y aquí tenemos un 1. Yo podría decir que la asíntota horizontal de esta función es y igual a 2, porque yo hago 2 dividido 1, me da 2. ¿Y qué pasa si el polinomio de arriba tiene mayor grado que el de abajo? Entonces, en ese caso, la función no tiene asíntota horizontal. Entonces, ¿cuándo se presentan las asíntotas oblicuas? Se presentan cuando el grado de P es 1 más que el grado de Q. Entonces, podríamos poner como ejemplo esto, ¿no? El grado de P es un grado mayor que el de Q. Se dice que la recta y igual a de x más b, a de x más b es una asíntota oblicua de f de x, la cual se obtiene al realizar el cociente entre los polinomios, o sea, al realizar la división entre este y este, o sea, esto es una división de polinomios, yo obtengo esta recta, que sería la asíntota oblicua. Ya vamos a profundizar en eso. Entonces, miren la función que tengo, chicos. Esta es una función racional, que son el tipo de funciones que ustedes están trabajando y que creo que son la mayoría de los ejercicios que ustedes tienen ahí. F de x igual a x menos 2 sobre x menos 1. Entonces, el dominio, si ustedes recuerdan, el dominio, que son las asíntotas verticales, yo lo determino haciendo este polinomio igual a 0 y despejando x. Entonces, miren, x menos 1 igual a 0, despejo x, este menos 1 que está restando pasa a sumar, y me queda que x es igual a 1. Entonces, esa es la asíntota vertical. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos la asíntota vertical. Ese va a ser el dominio. Y para el rango, si ustedes recuerdan, yo les di 3 condiciones. En este caso estoy trabajando la condición número 2. La condición número 2 me dice que los grados de los polinomios son iguales. Si ustedes se fijan, estos dos polinomios tienen grado 1. Entonces, lo que yo hago es dividir los coeficientes que tiene x. Ustedes no ven acá números, pero acá se supone que hay un 1 y acá se supone que hay un 1. Entonces, la división yo la hago entre los coeficientes. Entonces, acá sería y igual a 1 sobre 1. 1 dividido en 1 me da 1, por lo tanto, la asíntota horizontal también va a ser 1. El rango va a ser... Entonces, los números que están al lado no se tienen en cuenta, según lo Para que... este caso no. Para este caso no. Entonces, ¿por qué los colocan? Pues porque es una función, eso es un polinomio. O sea, el menos 2 está acompañando a la función, pero en este caso, el papel importante lo juegan los coeficientes de la x, ¿listo? Entonces, vamos a hacer la gráfica para que ustedes la puedan ver y ahora sí entiendan un poquito mejor de eso que yo les estoy hablando, de qué es eso de asíntotas. Entonces, listo, vamos a hacer la entrada de esta función. Entonces sería x menos 2. X menos 2 sobre... la embarré. Entonces aquí. Me disculpan. X menos 2 dividido x menos 1. Listo. Entonces, aquí ya ustedes pueden ver la función. Entonces, espérenme que esta no la borré. Ahí está la función. Entonces, fíjense acá. Están viendo la función. Miren que acá esta función, acá ya lo pueden ver. Miren, esta función se va a acercar, entonces vamos a mirar el dominio. Entonces, el dominio es en x. Entonces, de aquí para allá hay gráfica. De aquí para allá hay gráfica.
pero miren que en el punto 1 ni esta función la toca, ni esta función la toca. Por eso el dominio son todos los reales menos el 1. Y el rango, si lo miramos en Y, pasa lo mismo. Este punto no lo va a tocar ni esta función, ni esta función de acá. Se va a acercar siempre mucho, pero nunca la va a tocar. Entonces, el dominio son todos los reales menos el 1, y el rango también son todos los reales menos el 1. No sé si haya dudas en este caso. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, a ver si de pronto queda un poquito más claro este concepto de asíntotas. Entonces, listo. El segundo ejemplo que tenemos también es una función racional. Es la función f de x igual a 2 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, miremos, vamos a calcular el dominio. Entonces, el dominio, yo les dije que se calculaba haciendo igual a 0 el polinomio del denominador. Entonces, el polinomio del denominador es x al cuadrado menos 1 igual a 0. Yo podría despejar acá el valor de x, yo hice una factorización, o ustedes simplemente dicen x al cuadrado igual a 1, y me dan dos raíces, que puede ser uno positivo o uno negativo. Entonces, las asíntotas verticales son 1 y menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 1 y el 1. Y bueno, ¿cómo determinamos el rango acá? Si ustedes se fijan, acá el grado del polinomio de arriba es 0 porque no tiene x. Y el de abajo es 2. Entonces, en este caso, no puedo utilizar específicamente esas tres reglas que yo les dije, sino si ustedes recuerdan, cuando yo definí dominio y rango, yo les dije que para el dominio se despejaba x y para el rango se despejaba y. Entonces, yo lo que hago es, acá, este f de x lo coloco como una y. Profe, ¿por qué no se pueden usar las dos? Señor, no te entiendo. ¿Por qué Otra no se vez. pueden usar ¿por qué no se pueden usar las opciones que dijiste al principio? Porque mira que no se está cumpliendo ninguna de las funciones. Este polinomio de arriba, esto de hecho no es un polinomio, porque no tiene x, ¿sí ves? Ya, listo, Exacto. gracias. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar, en este caso, x. ¿Cómo hago para despejar x? Hacer un cambio de variable. Acá este f de x lo transformo por una y. Y empiezo a despejar. Entonces, miren, y, esto que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Me queda y por x al cuadrado menos, aquí me quedaría, creo que aquí aquí es 1, perdón. Discúlpenme pero acá es 1. Voy a colocarlo aquí porque si no después se me confunde. Acá es 1. Discúlpenme si hay errores, pero yo revisé la presentación, pero a veces no los encuentro. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 1 y multiplico y por x al cuadrado menos y por 1, y igual a 2. Y empiezo a despejar x. Esta y que está acá restando, la paso a sumar. Y ahora sí, esta y que está multiplicando la paso a dividir. Y para despejar totalmente x, me queda más o menos la raíz cuadrada de este valor. Entonces, ustedes ven acá me queda un valor supremamente complejo. Y yo necesito mirar dónde está la indeterminación en y para poder mirar el rango de la función. ¿Cómo se hace eso? Entonces, acá se resuelve esto utilizando la forma gráfica para solucionar desigualdades. ¿Tienen la palabra? ¿Quién levantó la mano? Profe, buenas noches. Duilman. Profe, una preguntita, es que se puede volver un poquito, que es que no entendí que usted llegó y cambió y por 1 y después vuelve a colocar y. No, yo no cambié y por 1, es que tenía un error. Sí, pero es que su merced dice que x al cuadrado menos 1 pasa a multiplicar y, o sea. Sí. Luego no quedaría yx cuadrado menos 1 igual a 2. No, señor, porque mira, tú haces acá propiedad distributiva. Esta y multiplica esto y esta y multiplica el 1. Ah, ya. ¿Listo? Listo, entonces vamos acá. Entonces voy a utilizar el método gráfico para solucionar desigualdades. Entonces miren que yo tengo acá dos polinomios, 2 más y y. Entonces, bueno,
Aquí, el valor que no puede pasar es que y sea igual a 0, ¿cierto? Porque ya habría indeterminación, entonces y no puede ser igual a 0. Y de esta función, 2 más y, despejando y, obtengo menos 2. Entonces, por esa razón, ay, acá, Dios mío, este error sí lo vi, pero no lo corregí a tiempo. Entonces, aquí, no sé si puedo colocar acá el menos 2, porque entonces después se me confunden. Bueno, lo voy a dejar así, pero entonces acá, me disculpan, aquí es menos 2, porque es este valor, menos 2 y menos 2. Que quería corregirlos todos, pero tengo muchas cosas y no me deja hacerlo. Ya. Acá. A ver si lo voy a ir. No puedo. Profe, Señor. al Skype te mando una información. Si quieres, vas revisando un momentico y yo le comparto pantalla por GeoGebra y vamos revisando con ellos GeoGebra mientras tú revisas la información que te mando. Listo, hazme el favor, entonces si quieres vas haciendo la gráfica en GeoGebra, por favor. Entonces detengo la pantalla. Sí. Para que tú puedas compartir. Ok, profe. Listo, muchas gracias, profe. Hoy bueno, jóvenes, revisamos la función que la profe nos estaba trabajando. La recordamos entre todos por si se me llega a olvidar, si no estoy mal es 2 sobre x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Bueno, tenemos gráficamente, vamos a analizarlo. Gráficamente vamos a revisar dominio y rango de la función. Entonces, la gráfica, vamos a observar dominio. Dominio es lo que la función puede tomar de X. Si nosotros tomamos la gráfica y la miramos verticalmente, trazando líneas verticales, vamos encontrando qué puntos la gráfica toma y qué puntos no. Nos veremos desde menos infinito rayando y vemos que vamos tocando la gráfica. Pero llegamos aquí a un punto donde la gráfica hace un salto, donde la gráfica no toca. Ese punto es la línea x igual menos 1. Esa línea se conoce como asíntota. Es una línea a la que la función jamás tocará, jamás tomará ese valor. Está prohibido para ella. Miren que se acerca, entre más nos alejemos, entre más nos alejemos en la función, pues pareciera que la tomara, pero no. Si nosotros pues acercamos, con GeoGebra se puede, miramos que no la toca. Aparentemente pareciera que la tocara, pero no. Esa línea es prohibida para la función. No la toca. Volvamos acá a la parte inicial. Y recibe el nombre de asíntota. Es una línea a la que la función verticalmente no tocará. O sea que el valor x igual a 1 está prohibido para la función. Seguimos analizando la función verticalmente, líneas verticales. Miramos que aquí en este espacio sigue tocando la función, no hay ningún problema.
Pero cuando llegamos al valor x igual 1, se nos presenta nuevamente la misma dificultad. Es un valor el que la función no va a tocar, otro valor prohibido para la función. Y de ahí continuamos al infinito. Y miramos que en el infinito sí sigue tocando. Entonces, esto que hacemos nosotros, o en este momento se llama análisis gráfico de la función. Lo que la profesora estaba haciendo en términos de ecuaciones, en términos de tal, se llama un análisis analítico. Se llama un estudio analítico de la función. Yo puedo encontrar las asíntotas de forma analítica como lo hizo la profesora. La profesora miró la dificultad, una función racional, ese es el nombre que reciben estas funciones, tienen una dificultad y es en el denominador, cuando el denominador es 0. Cuando el denominador es 0, si nosotros metemos ese valor en la calculadora, nos va a aparecer error, porque no está definido en los números reales la división por 0, y la función es de números reales. Entonces, cuando este valor es 0, me quedaría 2 dividido sobre 0, y eso es un error. Entonces, la función no puede arrojarme un error, por eso la función prohíbe ese número. ¿Dónde x cuadrado menos 1 es 0? Es 0 en menos 1, porque tendríamos menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. 1 menos 1, 0. Y en 1 también es prohibido porque 1 al cuadrado nos daría 1 por 1, como resultado 1 menos 1 también nos daría 0. En esos dos puntos la función es prohibida. Entonces, aquí hablaríamos de dominio. Discúlpenme, alguien está pidiendo entrar. Hablaríamos de dominio. Entonces, dominio de la función serían todos los números reales en términos de, bueno, no tengo ahora mismo para escribirles. Sería todos los reales, los representaríamos como una R. Bueno, vamos a mirar aquí. No tengo preparado la escritura. Ya estoy de retorno. Ah, ok. Bueno, dominio de la función. Muchas gracias. Ok, bueno, le cedo la palabra. Sí. ¿Me permites la gráfica y de una vez revisamos el rango? Por favor, me colocas la gráfica y ya dejas de compartir. Continúo. ¿Listo, profe? Entonces, muchas gracias, profe. Teníamos acá, entonces el profe les estaba indicando que efectivamente el dominio, entonces son todos los números reales menos el punto menos 1 y el punto 1, que él les demostró ahí con una recta que efectivamente la función no toca esos dos puntos en el eje X. Y si ustedes se fijan, en el eje Y pasa lo mismo. Miren que desde menos infinito hasta 2 hay función, pero en este espacio no hay función y el eje Y igual a 0 tampoco lo toca. Entonces, si ustedes ven aquí, tampoco lo toca. Entonces entonces ya, profe, por favor, dejas de compartir para poder continuar con la presentación. Gracias, mi profe. Muy amable, profe. Discúlpenme. Con gusto, profe, no me preocupe. Listo. Entonces, listo. Entonces, acá teníamos, que era lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, el dominio. Profe, ¿estamos viendo la pantalla? Sí. Sí, claro, profe. Entonces, el dominio, como lo mencionó el profe, son los números reales menos el punto, la recta menos 1 y 1. Entonces, esos son los dos únicos puntos que para esa función, que esa función no toca. Esos son los dos únicos puntos. Entonces, yo les estaba explicando hallar el rango. Entonces, si ustedes recuerdan, la función tiene un espacio donde no hay función y ese espacio se tiene que calcular. Entonces, yo les estaba explicando acá cuál era la forma de determinar el rango de manera analítica, porque gráficamente yo puedo ver allá que desde menos infinito hasta 2 hay función y que desde 0, sin incluirlo, hasta infinito hay función. Sin embargo, pues yo tengo que, de verdad, poderlo analizar. Entonces, acá, ¿cómo se hace? Entonces, se hace haciendo uso de las desigualdades. Entonces, ustedes se fijan acá, este valor yo lo tenía dentro de una raíz. Y estos valores dentro de una raíz no pueden ser valores negativos,
por eso tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, por eso acá la condición que se coloca es que tienen que ser mayores o iguales que 0, porque si ustedes recuerdan, las raíces negativas no existen dentro de los números reales. Entonces, yo tomé acá como ejemplo 2 más y igual a 0, no como ejemplo, sino como la función 2 más y, el punto y igual a 0 y la función completa. Entonces, acá lo que nosotros hacemos, entonces, para menos 2, empezamos con menos 2, y es igual a menos 2. Entonces, acá todos estos es menos 2, no pude modificarlo porque tengo muchas cosas una sobre otra, entonces acá todos estos valores es menos 2. Menos 2. Entonces, todos los valores a la derecha de menos 2 son positivos. Miren, mis dos puntos claves son y igual a menos 2 y y igual a 0, porque acá y tiene que ser necesariamente igual a 0. Entonces, mis dos puntos de referencia son igual a 0. Entonces, todos los valores a la derecha de 2 son positivos. Miren, positivo, positivo, a la izquierda son negativos. Ahora voy con 0. Todos los valores a la derecha de 0 son positivos y a la izquierda son negativos. Y aquí ya está mi función completa. Entonces, aquí yo hago lo que comúnmente se conoce, algunos lo conocen como el cementerio, le dicen el cementerio pues por las cruces, o le dicen simplemente gráfica de desigualdades. Entonces, acá tenemos más por más, más por menos, menos, y menos por menos, más. Y a mí aquí me están indicando que yo tengo que tomar todos aquellos intervalos que me den mayores o iguales a 0. Los mayores o iguales a 0 son los intervalos positivos. Entonces sería este intervalo y este intervalo. Entonces este intervalo iría desde menos infinito hasta menos 2, mírenlo acá, desde menos infinito hasta menos 2, unido con el otro intervalo que me dio positivo, que va desde 0 hasta infinito. Aquí, ¿por qué va abierto? Entonces, porque ustedes recuerden que este paréntesis me indica que el 0 no lo está tomando, que está muy cercano al 0, pero nunca lo va a tomar, que era lo que nos estaba mostrando el profe Oscar en su gráfica. Si ustedes recuerdan la gráfica que él hizo, entonces aquí tenemos la gráfica. Esta gráfica era 2 sobre x al cuadrado, x al cuadrado menos 1, creo que es la función. Esa no la estaba indicando hace un momento el profe Oscar. Entonces miren acá, que efectivamente, miren. Entonces el dominio ya dijimos que es todos los reales, menos el menos 1 y el 1, que es donde no hay función en x. Y en y, fíjense que en toda esta sección no hay función. Entonces va desde menos infinito hasta 2 y desde 0 hasta infinito. Pero ya dijimos que por más de que esta recta se acerque, nunca va a tocar al 0. Porque me gustó la definición que utilizó el profe Oscar, que es un punto prohibido para esa función. Entonces, esa es la forma de resolver funciones racionales. Entonces, fíjense acá. Entonces, miren, tenemos acá un ejemplo. Entonces, alguien que me diga, les estoy colocando esta función. Esta es una función lineal. Que me diga cuál sería el dominio y el rango de esta función. Los números reales. Los números reales en ambos casos. Yo lo puedo escribir como, esto está al contrario, como desde menos infinito hasta infinito. Entonces aquí iría desde menos infinito hasta infinito y desde menos infinito hasta infinito. Entonces miremos esta de acá. Vamos con la segunda. Excelente. Esa es una función lineal. Esta función, ¿qué es? Cuadrática. Cuadrática. ¿El dominio cuál es? Los reales. Los reales. Otra forma también de escribirlo es de menos infinito a infinito. Y el rango, si ustedes se fijan ahí, entonces espérenme de una vez cambio y corrijo todo esto porque si no, después se me confunden. Aquí va menos infinito. Entonces aquí dejémoslo menos infinito porque es el orden en el que se tiene que colocar. Listo, ya ahora sí.
Entonces, bueno, vamos. Listo. Esa, y bueno, y el rango, si ustedes se fijan, el rango lo miro en el eje Y. Va desde 0 hasta infinito. Tenemos una función cúbica. La función cúbica, si recuerdan, tenía como dominio todos los reales y rango también, porque tiene un grado impar. Entonces, esta es una forma de escribirla, o los números reales. Y en esta función, entonces, aquí, ¿quién se atreve a decirme cuál es el dominio? Esa ya la hicimos. ¿Cuál es el dominio? Desde el infinito hasta menos 1. Los reales menos el 1, exacto. Los reales menos el 1. Y el rango también, porque acá sí podemos hacer la división. 1 dividido en 1 me da 1. Entonces, listo. Por este lado dejaríamos el primer punto, que es el punto de análisis de funciones, para ingresar pues, ya a lo que tiene que ver con función lineal. Entonces, listo. Tenemos un micrófono abierto, por favor, ¿me colabora? Porque tenemos retorno. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Gracias. Entonces, ¿qué es una función lineal? Entonces, la función lineal es la representación de la relación entre dos variables. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ya, profe. Esta representación se puede realizar a... Gracias. Tenemos a Diana, esa representación... Qué pena. Diana Martínez. Diana. Cuando una función... ¿Puedes hablar más duro que no te escucho? Sí, señor, ¿ahí me escuchas? No te escucho, ¿puedes hablar más duro? Ahora sí. Ay, profe, qué pena. Cuando una función, digamos, parecida a la anterior es cuadrática, pero... o polinómica. Bueno, el hecho es que tiene arriba y abajo polinomio. ¿Cómo sería ahí la solución? Hay que factorizar los dos. Ejemplo, x al cuadrado más 16 sobre 2x al cuadrado menos 32. No, siempre, recuerda que siempre tienes que hacer, para hallar el dominio, igualas el denominador a 0. Para hallar el dominio, igualas el denominador a 0. Y para hallar el rango, tienes que mirar las condiciones de las asíntotas, porque con las asíntotas puedes hallar también el rango de la función. Diana. Sí, señora, ¿no me escuchas, profe? Sí, ya. ¿Es claro lo que te acabo de decir? Sí, señora. Listo. Muchas gracias. Vale. Listo, entonces esta representación se puede realizar a través de un enunciado, de una situación problemática, una fórmula matemática o una gráfica. Entonces, como ya dijimos, tiene que dar una línea recta. Su fórmula es y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y, bueno, indica la inclinación de la recta. Entonces, si la pendiente es mayor que 0, o sea, positiva, la recta es creciente. Si la pendiente es menor que 0, o sea, negativa, la recta es decreciente. Y si la pendiente es igual a 0, la recta es una constante, como lo vemos aquí. Entonces, listo, vamos a empezar. Nosotros podemos tener, para hallar la ecuación de la recta, podemos tener dos puntos, entonces, y la pendiente se halla de esta forma. M igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, recuerden que no tenemos dos puntos. Los puntos normalmente es una pareja ordenada, XY. Entonces, cuando tenemos dos puntos, esta es la forma de calcular la pendiente. Cuando tenemos punto pendiente, entonces, en este caso podríamos tener un punto cualquiera y el valor de la pendiente, y esta es la ecuación para determinar. Ya vamos a mirar cómo se hace. Entonces, me dicen acá, calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos. El punto A es 3,4, B es menos 3, menos 2. Entonces, yo acá dije que este era X1 y Y1, X2 y Y2. Se puede hacer viceversa y tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que yo acabo de hacer, sería menos 2, menos 4. Miren, menos 2, menos 4, aplicando la ecuación. Y el otro sería menos 3, menos 3.
Menos 3, menos 3. Menos 2, menos 4, me da menos 6. Y menos 3, menos... Espera, que no entendí. O sea, se toma A, que es 3,4. ¿Por qué lo colocan paréntesis? Partamos de ahí, porque de pronto su merced está asumiendo que todos tenemos como las mismas bases y no es así. Entonces, un punto siempre se tiene que colocar en paréntesis. Es una pareja ordenada que tiene coordenadas X, Y. ¿Sí es claro? Bueno, digamos, listo. Después de la coma va entre paréntesis. Listo. ¿Por qué los intercaló con A y B? Entonces, porque son dos puntos diferentes. Este es el punto A, que se representa en el plano con las coordenadas 3,4. Y este es el punto B, que se representa en el plano con coordenadas menos 3, menos 2. ¿Sí? Sí, digamos eso lo entiendo, pero entonces el menos 2 menos 4, a mi parecer, o sea, no sé, digamos a mi parecer sería entonces 3 menos 4. ¿Por qué coloca el 2 ahí? No, porque tú tienes que mirar la fórmula. La fórmula me está diciendo que es Y2 menos Y1. En el punto, la coordenada es X, Y. Entonces, este sería X1, Y1, y el punto B sería X2, Y2. Entonces, okay, en mi caso, sí. X1 es 3 y Y1 es 4, y X2 es menos 3 y Y2 es menos 2. Y lo que hago es reemplazar en la fórmula. Así ya lo entiendo, sí, porque digamos que es que su merced arranca muy rápido y todos no tenemos las mismas bases, entonces no creo que sea el único que esté igual de perdido. Entonces, sí, es importante que hagan esas preguntas, pero estos elementos, digamos, de pendiente, es importante que ya los tengamos claros, ¿listo? Pero entonces, sí, muy buena la pregunta, ¿listo? Entonces, tenemos menos 2 menos 4 sobre menos 3 menos 3. Entonces, me daría menos 2 menos 4 me da menos 6. Y menos 3 me da menos 6. Menos 6 dividido menos 6 me da 1. Entonces, el valor de la pendiente es 1. Entonces, esa gráfica debe ser ascendente de acuerdo a lo que tenemos. Pueden, el que levantó la mano puede... Ok, yo nuevamente. Ahí no entra a participar el tema de los signos porque como está dentro de paréntesis el 4, menos por menos da más, ¿no? No, señor. O sea, ¿dónde ves el menos? Menos 2 menos. Pero el 4 no es negativo. Aplicaría el signo si el 4 fuera negativo. Y en la parte de abajo sí están los dos negativos, entonces daría más, ¿no? No, no, porque cuando nosotros tenemos dos números negativos, los sumamos y dejamos el mismo signo que ellos tienen. Porque aquí no se hace multiplicación de signos, porque acá es una resta o una suma de términos. Nosotros hacemos multiplicación de signos, digamos, en el caso de que acá fuera un negativo, menos por menos me daría más, y ahí tendría que revisar la operación, pero esta operación me está indicando es una resta, no una multiplicación. O sea, en esta fórmula nunca se tendría en cuenta el tema de los signos. Se tendría en cuenta el tema de los signos si este elemento tuviera un signo negativo. Entonces sería menos por menos da más y me daría menos 2 más 4. Ahí ya no me daría menos 6. Profe, disculpe, y en la parte de abajo hay ese menos 3, teniendo en cuenta que es x cuadrado menos x. No es x cuadrado, es x2 menos x1. Eso. En la parte de abajo, ¿por qué ese no iría entre paréntesis? Bueno, porque no lo coloqué entre paréntesis. Acá, de hecho, sí, yo quiero ninguno lo pongo entre paréntesis para que no se me confunda. Listo. Ya. Ninguno va entre paréntesis. Mira. ¿Mejor? Menos pero 2 entonces menos 4. ese X2, no, el 2 no tendría validez entonces. No es clara tu pregunta. Ok, entonces dice X2. Usted coloca solo una vez el 3. ¿Ese 2 no tiene validez? No, es que no, o sea, no entiendo tu pregunta. O sea, ¿por qué me estás diciendo del 2 si X2 es menos 3?
O sea, lo que él te está preguntando es ese 2 que viene a jugar en la Y2 y en el X2. Que digamos, por ejemplo, pues, ¿para qué se pone una X2 y una Y2 ahí si no va a valer ese 2 para nada? ¿Cómo así que no vale el 2 para nada? Exacto, lo que dice el compañero. Exacto, o sea, lo que él te está preguntando, por ejemplo, ¿Me si yo estoy permite? colocando Y2, ese 2 que juega ahí y ese X2, ese 2 que juega ahí. No, lo que pasa es que la fórmula, lo que Esa la es la profe fórmula. es la Profe, fórmula, me permite, la fórmula profe, no puede modificar. A ver, por favor, La cerramos los fórmula no está micrófonos, elevada. cerramos los micrófonos, por favor. Profe, pues, tienes la palabra. Gracias, profe. Jóvenes, pues la pregunta hacia la profe la confundieron, no les he entendido la pregunta. Creo que yo les entendí. Lo que significa S2 y S1 es simplemente un orden. X1, Y1 es un punto y X2, Y2 es otro punto. Se le coloca S1 y S2 para que sepan que está ordenado, que es un punto ordenado de coordenadas X1, Y1 y hay un punto ordenado de coordenadas X2, Y2. Cuando la profe les da el ejemplo, toma micrófono. Cuando la profe les da el ejemplo, tenemos que tomar a A o a B como X1, Y1 y al otro como X2, Y2. Si miramos, la profesora tomó Y2 al de menos 2, o sea que B fue el que la profesora tomó como X2, que es el menos 3, y Y2, que es el menos 1. Simplemente es un orden. Y al punto A lo tomó como X1 al valor de 3 y Y1 el valor de 4. Gracias, profe. Listo. ¿Ahora sí entendiste? Sí, ya. O sea, Entonces, solamente se reemplazan solamente se reemplazarían los puntos y exacto. ya. Yo ya lo había mencionado, el punto A es coordenadas X1, Y1, el punto B son coordenadas X2, Y2. Yo lo que hago es simplemente sustituir. Menos 2 es Y2, entonces lo reemplazo. Y1 es 4, entonces como acá está negativo me queda menos 2 menos 4. X2 es menos 3, aquí lo reemplazo. Y X1 es 3. Con este negativo pues me queda menos 3. Entonces me quedaría menos 2 menos 4 me da menos 6, menos 3 me da menos 6. Esta división me da 1. Entonces la pendiente es igual a 1. Y ahora vamos a determinar la ecuación de la recta. Tomo cualquiera de los puntos. Entonces, en mi caso, tomé el punto A y lo reemplazo en esta ecuación. Entonces, miren, yo dije que Y1 era 4 y X1 era 3. Voy a reemplazar. Y, no sé cuál valor es, por eso lo coloco como Y, menos 4, que es el valor de Y1, igual a M, que el valor de M en mi caso es 1, por X, que es un valor desconocido, menos X1, que para mí es 3. Y resuelvo ahí, me quedaría Y menos 4, 1 por X, X, 1 por menos 3, menos 3. Y despejo el valor de Y. Y es igual a X menos 3, este menos 4 que está sumando, lo paso a restar, y me daría 4 menos 3, 1. Por lo tanto, la ecuación de esa recta sería Y igual a X más 1. Y la gráfica, pues acá tendría los dos puntos, que era lo que yo me refería. Entonces, coordenada del punto A, 3,4, coordenada del punto B, menos 3, menos 2. ¿Tienen la palabra, por favor? ¿Alguien levanta la mano? Sí, mi profe, qué pena, pues no sé si vamos a llegar a ese paso, pero digamos, el valor de la determinante nos sirve también para verificar que la ecuación esté bien, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Listo. Entonces tenemos acá lo que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Entonces, por definición, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Entonces, si sus pendientes son las mismas, son rectas paralelas. Entonces, dos rectas son perpendiculares si forman entre ellas un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, y
el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, esta es la representación de las rectas paralelas, cuyas pendientes son iguales, y esta es la representación de las rectas perpendiculares, cuyo producto de las pendientes me da menos 1, y que forman un ángulo recto, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces, listo. Vamos a trabajar un ejemplo parecido al que ustedes tienen en la guía. Entonces, a ustedes les dicen algo como determine la ecuación de la recta que es perpendicular. Espérenme, lo leo específicamente cómo es, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, es el punto 2. Dice, dado los puntos A, B y C, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta AB. Comprobar gráficamente en GeoGebra los cálculos realizados. Entonces, listo. Vamos aquí. Entonces, listo. Tenemos los puntos. Ya ahorita pasamos a GeoGebra. Entonces, tenemos el punto con coordenadas XY, menos 2 en X, 2 en Y. La coordenada del punto B es 2, menos 1. 2 en X, menos 1 en Y. La coordenada del punto C es menos 4, menos 3. Menos 4 en X, menos 3 en Y. Ahí están los 3 puntos. Listo. Utilizamos la ecuación para determinar la pendiente. Yo primero tengo que saber mínimo la pendiente de esta recta para poder determinar lo demás. Entonces, nuevamente, tengo 2 puntos. El punto A va a tener coordenadas x1, y1. Entonces, x1 va a ser menos 2, y1 va a ser 2. El punto B va a tener coordenadas x2, y2. x2 va a ser igual a 2 y y2 va a ser menos 1. En ese orden de ideas, aquí me quedaría y2 menos y1, es decir, menos 1, menos 2. Entonces, acá lo coloqué en el paréntesis, pero el paréntesis ahí no tiene nada que ver. Listo. Aquí, x2 menos x1, que es el caso que acá estaba preguntando su compañero. Sería 2 menos menos 2. Miren, 2 menos menos 2. Miren que aquí sí tengo que hacer multiplicación de signos. Aquí, si hubiese un negativo acá, tendría que hacer multiplicación de signos. Si quieren, ustedes la pueden hacer, pero igual está negativo. Menos por más es menos. Menos 1 más, menos 1 más, menos 1 menos 2 me da menos 3. Y aquí, menos por menos, me da más. 2 más 2, 4. Entonces, la pendiente de la recta que pasa por estos 2 puntos es menos 3/4. Entonces, yo podría ya con esa pendiente determinar automáticamente la pendiente de la otra recta. Sin embargo, pues vamos a continuar haciendo la ecuación de la recta para que la tengamos en cuenta. Entonces, nuevamente, ya como tengo la pendiente, utilizo la ecuación que necesito cuando tengo pendiente y un punto. Entonces, para hallar la ecuación de esa recta. Pues voy a tomar nuevamente el punto A. Y menos y1, que en mi caso es 2, igual a la pendiente que es menos 3/4, por x menos el valor de x1, que es menos 2, menos menos 2. Entonces acá tendría y menos 2, multiplico menos 3/4 por x, menos 3/4. Y acá, menos por menos más, y este más que me da acá con este negativo, me queda negativo. 3/4 por 2 me da 3/2. Entonces, porque lo que yo hago es una simplificación. Este 4, mitad de 4, 2. Con este 2 se me cancelan y me queda menos 3/2. Ahora voy a despejar la y. Me daría menos 3/4 de x, menos 3/2. Este menos 2 que está acá negativo, pasa a sumar. 2 son 4/2. Entonces, menos 3/4 de x, 4/2 menos 3/2 me da 1/2. Y esta es la ecuación de la recta. Que yo, entonces, esa sería la primera ecuación. Entonces, vamos ahorita a mirar cómo me quedaría en GeoGebra. Entonces, listo. Vamos a tener los puntos. Entonces, ahí ya tenemos la primera gráfica.
Y tenemos la primera pendiente. Si ustedes recuerdan, la pendiente entre estos dos puntos es menos 3/4. Y yo necesito hallar una recta que es perpendicular a esta de acá. Entonces, ¿cómo calculo eso? Utilizando la fórmula de la ecuación perpendiculares. Me decía que, para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de sus pendientes debe ser igual a menos 1. Entonces, yo ya tengo M1, lo que tengo que hacer es despejar M2. M2 es igual a menos 1 sobre M1. Reemplazo. Entonces, M2, esto lo transformo en una fracción para que les quede un poco más sencillo. Y M1 es menos 3/4. Entonces, lo transformo como fracción porque la pendiente 1 es una fracción. Y así les queda más fácil ver que pueden aplicar producto de extremos y de medios. Entonces acá, menos por menos me da más, 4 por 1, 4 y 3 por 1, 3. Entonces, esta pendiente, en pocas palabras, me da, al hacer el producto de las pendientes, me da 4/3. Y este es el valor de la segunda pendiente. Y con esta pendiente, ahora sí voy a hallar la ecuación de la recta que me están pidiendo. Entonces, listo. Como la ecuación de la recta tiene que pasar por el punto C, pues ese punto C tengo que utilizarlo. Entonces, aquí va a ser, en este caso, X1 va a ser menos 4 y Y1 va a ser menos 3. Entonces, vamos a reemplazar. Y menos 3 igual a M, que en este caso sería 4/3, X menos 4. Entonces acá ya lo reemplazamos, menos por menos da más, Y más 3, la pendiente dijimos que era 4/3, X menos por menos, más 4. Y nuevamente, entonces acá me daría Y más 3, 4/3 de X, 4 por 4, 16/3. Voy a despejar Y. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Quién levantó la mano? ¿O nadie levantó? Profe, ¿la pendiente 2 no es negativa? No, porque mira que la pendiente 1 es negativa. Pues mira, la pendiente 1 es negativa. Con este menos que tiene la ecuación, me da positiva. Pero como estamos haciendo orejas en el M2, Sí, por eso, mira. medio, menos 3 Mira. medios. ¿Cómo así que menos 1 medio? En M2, menos 1, pero no se puede simplificar, pues hay que hallar menos 1, ¿no? Mira, esto es menos 1, ¿sí? Sí. Por eso. Y la pendiente 1 es menos 3/4. Menos por menos me da positivo. Listo. Listo. Entonces ahí vamos. 3/3. ¿Alguien levantó la mano? Profe, No, qué pero- pena. Siempre se usan las mismas fórmulas para hallar esas. Sí, señora. Esas ecuaciones que están en la presentación es importante que las tengan en cuenta porque las van a usar todo el tiempo, ¿listo? Vale, profe, gracias. Esas son las ecuaciones que tienen que utilizar. Profe, disculpe, es que no me di cuenta cómo sacó el 16. Entonces, listo, mira, propiedad distributiva. 4/3 multiplica la X, me da 4/3 de X. Y el 4/3 también multiplica el 4. 4 por 4, 16/3. ¿Sí o no? Ya, sí, O profe. sea, en esa multiplicación solo se tiene en cuenta el número de arriba más no el número de abajo, porque digamos, Exacto, porque acá se supone que el denominador de 4 es 1. Entonces, ustedes recuerdan, el denominador de 4 es 1. Entonces, la multiplicación se hace directa. 4 por 4 es 16 y 3 por 1, 3. ok. Listo, Profe, entonces, disculpe, solo para Vamos a corroborar. Yuli. Ok. Yuli tiene la palabra. Gracias, profe. Solo para corroborar, la ecuación está M1 por M2 igual a menos 1, esa siempre se va a utilizar para hallar la pendiente 2. sí, señora. Gracias. Porque ahí les están pidiendo que tienen que calcular una recta perpendicular. Y esa es la ecuación para calcular rectas perpendiculares. Entonces, la condición para que sean perpendiculares es que el producto de las pendientes debe ser igual a menos 1. Ok, Entonces, profe, esta es gracias. clave para... Listo, entonces voy a despejar ya el valor de Y. Este más 3 está sumando, pasa a restar.
Este me da 3, corresponde a 9 tercios. Entonces ahí sería 16 tercios menos 9 tercios, me da 7 tercios. Y esta sería mi ecuación. Listo. Entonces, permítanme, ahora vamos a GeoGebra. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿de dónde saca esos 9 tercios? Entonces, esto, acá tendríamos que hacer, yo tengo que hallar 9 tercios, como la fracción que tengo acá está en términos de tercios. Entonces, yo lo que hago es amplificar la función. Entonces, multiplico por 3 tercios. Entonces, 3 por 3, 9. 9 tercios. Entonces, si acá hubiese otro número, pues tendría que amplificarlo por el número que esté acá. Ah, O ok, sea, se multiplica 3 por 3, da Exacto. 9. Si fuera 4 Exacto. serían 3 por 4, 12 12, cuartos. 12 cuartos. Ah, ok. Sí, señor. Es así, amplificando las fracciones. Entonces, listo, acá tenemos. Entonces, ahora sí vamos a graficar los puntos en el GeoGebra para que ustedes puedan entregar ese punto completo. Entonces, listo, nos vamos a GeoGebra. Vamos a graficar el punto. Menos. Ay, no, mentiras, discúlpenme, que no es así. Acá estoy inventando. Entonces, listo, vamos acá. Entonces, vamos con el punto. Seleccionamos que vamos a graficar un punto. Entonces, este es el punto menos 2 en X, 2 en Y. Listo, ahí está, el primer punto. El siguiente punto es el punto 2 en X menos 1 en Y, que es el punto B. Y tenemos el punto C. Entonces, el punto C, que es el punto menos 4 en X menos 3 en Y. Ahí tenemos los 3 puntos. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, si yo no tengo que seleccionar los puntos para que no me vuelva a salir cuando cliqué acá. Entonces, lo deselecciono oprimiendo acá esta flechita. Entonces, ahora voy a graficar la recta. Entonces, este GeoGebra me permite pues a mí utilizar muchos elementos. Entonces, voy a graficar la recta. Entonces, ¿qué pasa por los dos puntos que tengo acá? A ver si el pulso me da, porque es que estoy listo. Ay, no. Ahora se me pasa. Espérenme a ver si la puedo pasar por donde necesito que pase. No sé por qué no me da el pulso. Listo. Vamos acá. Ay, Dios santo. Borrar. Entonces, listo. Vamos a hacer así, me da la recta. Entonces, ay, Dios santo. Acá y la pasamos acá. Listo. Ahí ya tenemos la primera gráfica. ¿Alguien tiene una pregunta? No Hola, buenas noches, profe. No, que ahí en las fórmulas usted puede escribir recta del punto A al punto B, o sea, recta igual paréntesis A, coma B, Listo. y él le traza Lo hacemos así. la gráfica. Lo hacemos así porque no me quiere dar la otra. Gracias. Y hagámoslo así mejor. Recta. Entonces, listo. Recta. Y ahora. Sin los corchetes. A ver, listo. Y ahora
grafiquemos la siguiente. Entonces, si ustedes se fijan, acá yo tengo la recta, inmediatamente me aparece la recta 3x más 4y igual a 2. ¿Qué sería si yo la despejara? Miren acá. Entonces, esta fue la recta que inicialmente me dio. Si yo la despejo, me da 3x más 4y igual a 2, que es la que me está proporcionando acá GeoGebra. Y ahora voy a hacer la siguiente recta. Entonces, recta. Recta. Bueno, pongámosla a ver si ahora sí la puedo hacer. Entonces ahora coloquemos la perpendicular desde el punto hasta la recta. Ahí la tenemos. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces básicamente ese es el procedimiento analítico que deben mostrar, tener en cuenta las ecuaciones, y pues en GeoGebra ya es que ustedes introduzcan los puntos y saquen la recta y las gráficas que se les está solicitando. Entonces, no es más por el día de hoy. Muchas gracias. Espero que la explicación haya sido de su agrado, que les haya servido de algo, chicos. Pues porque, pues digamos como que esa es la intención de estas web, que ustedes resuelvan sus dudas. Este material va a ser remitido a ustedes el día de mañana, a todos, por todos los medios. Los tutores se los van a hacer llegar. Entonces, no sé si haya preguntas en este momento. Antes de... Tenemos a Jason. Sí, señor. Bueno, digamos, yo entré un poco tarde porque estaba intentando ingresar a la reunión, pero me decía que el número de participantes ya estaba completo. No sé si eso tiene un límite. Entonces me tocó intentar hasta que pude lograr ingresar. Supongo que la grabación también la van a enviar, pero no sé cómo hago para acceder a GeoGebra. Y la verdad es como la primera vez que escucho el programa. Listo, no, simplemente ingresas a un buscador. Entonces acá puedes entrar a Google y simplemente le das GeoGebra. Ese se puede descargar, pero pues yo no creo necesario que lo hagan. GeoGebra, lo buscas, GeoGebra clásico, y ahí ya puedes empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, vas a introducir una función lineal. Esa es la forma de buscarlo. Ok, no, pensé que de pronto estaba dentro del campus o algo así, pero... No, no, señor. No, señor, porque ese es un software libre. Puedes trabajarlo. Profe, pregunta, ¿también dentro del ejercicio hay que haya el corte de las dos rectas? No, únicamente eso es la... ¿Me puedes repetir las preguntas que no te entendí bien? Dentro del punto del 2, también hay que hallar el corte de la recta, no únicamente solo las dos pendientes y la perpendicular. No, ahí te están diciendo que tienes que hallar la recta que sea perpendicular, simplemente. Que pase por el punto C y que sea perpendicular a la recta AB. Ok. Listo, profe. Listo, Erwin, gracias. Gracias. Una pregunta, digamos, ¿habría alguna forma de ver como las listas de las funciones que necesitamos? Porque pues igual, pues durante el proceso pues tocaba poner cuidado y pues esas funciones no se alcanzaron a anotar. Otra vez, ¿quieres, o sea, en la grabación, qué dato? O sea, no entiendo claramente tu pregunta. Digamos, por ejemplo, ¿hay alguna forma, digamos, en las referencias bibliográficas o no sé, encontrar esas fórmulas? Porque pues igual volver a ver toda la grabación es como complicado más para los que trabajamos. Creo yo que pues digamos, ahí las únicas que necesitarías así urgentemente es las de la función lineal, el cálculo de la pendiente, pero yo creo que digamos, ahí tienen un material en el campus, que ahí está directamente las ecuaciones, pero pues te toca revisar ese material. O sea, Listo, porque vale, así gracias. simplemente no es tan fácil tenerlas. Hay otra persona con el nombre de institución educativa. Creo que hola, profe. Hola.
Una pregunta, ¿cada ejercicio de GeoGebra se anexan los pantallazos al trabajo? Sí, señor. Eso es lo que deben hacer. Profe, segunda pregunta, ¿cuántos encuentros más vamos a tener de acompañamiento de esta índole? De los IPAs son semanales, como les mencioné a ustedes en los IPAs con el tutor asignado que tienen ustedes son semanales. Este encuentro creo que es dentro de 15 días, profe, porque son solo 2 por unidad. Este encuentro que estamos teniendo son solo 2 por unidad. Creo que el otro es dentro de 15 días. Profe Oscar, ¿me confirmas? Sí, revisamos la agenda del curso y le informamos por el grupo. Sí, profe, porque la verdad, o sea, para todo lo que hay que hacer y lo que estamos viendo es 2 horitas, le cuento que no es... No, y aparte que es muchísimo tema el que uno tiene que explicar en 2 horas, o sea, de verdad que o sea, uno quisiera poder ampliar un poco más las temáticas, porque nosotros sabemos que a pesar de que 2 horas ustedes permanecen ahí, son 2 horas que a veces también nos quedamos cortos en la explicación de las temáticas. Entonces, los IPAs, yo pues estoy casi, igual lo tenemos que hacer todos, los IPAs son semanales y nosotros lo que estamos haciendo los tutores es explicando las temáticas, pues no tan, digamos, más específicas ahí en esos IPAs para que ustedes tengan la oportunidad de entender un poco mejor las temáticas. Profe, o sea, uno igualmente mientras va solucionando el taller que hay que presentar, ¿puede irles escribiendo las dudas que uno tenga respecto a los temas? Claro que sí, pues esa es la función de nosotros acá. Profe, Pero ¿dónde les escribimos? Porque, por ejemplo, digamos, o sea, es que no sé, me excusarán si de pronto soy un poco intenso o todo, pero ¿cómo los contactamos? ¿Cómo hacemos? Ustedes dicen vía Skype, pero yo entré, digamos, a seguimientos y estaban los horarios y eso, pero estaba vacío, no había como, no sé si ya estará eso actualizado, porque... Claro, eso ya está actualizado. Voy a compartir mi campus. Sí, profe, porque sí. Entonces, aquí te voy a hacer una presentación rápida. Entonces, yo estoy en este momento en mi campus. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, listo. Mira, en información inicial, ¿la ves? Sí, sí. Entonces, mira, aquí en la parte de abajo hay un ítem que se denomina acompañamiento docente. Entonces, aquí tú a tener la información de estos eventos, de las web conference. Entonces, mira, nosotros hicimos una web hace 8 días que fue dirigida por el director de curso y por un compañero, por otro compañero. Entonces, mira que acá ya está la información y la grabación. Esta es la segunda web conference del curso. Y acá está la información. Mañana les aparece el enlace de grabación. Aquí está la programación de las web. Y en ese mismo entorno de información inicial, ustedes encuentran la atención sincrónica vía Skype. Entonces, mira, ¿tú sabes quién es tu tutor? Creo que eres tú. Es que ya está diligenciado, porque antes para el tema de la primera parte, eso no estaba. Entonces, mira, acá tienes, sí, ¿qué grupo eres tú? ¿Tú eres de Bogotá? No, yo soy de Yopal, pero creo Entonces, que... no creo que sea yo, pero igual tienes que buscar a tu tutor. ¿No recuerdas quién es tu tutor? Creo que es María Isabel. Entonces, acá está el usuario de Skype por el que puedes contactar a la profe. También lo puedes hacer a través de correo interno, lo puedes hacer a través de correo institucional, porque nosotros normalmente les estamos enviando información. ¿Listo, Jason? Pero digamos, por ejemplo, no sé, digamos, yo inicio a hacer mi trabajo, un ejemplo, hoy 11 de la noche. ¿Le puedo escribir a ella vía Skype mañana 8 de la mañana para que me aclare hasta dónde llegué? ¿O tiene que ser...? Pues no, mira, tú le puedes escribir a la hora que tú quieras, pero pues la profe te va a contestar en el horario que ella tiene atención en el Skype. ¿Sí me Ok, entiendes? no, sí, digamos que el acompañamiento simplemente es en el horario establecido. Pues de manera personal, yo a veces sí, o sea, algún estudiante, o sea, no necesariamente tiene que ser en el horario. Si digamos tú me escribes el viernes y yo te puedo responder el viernes, pues yo te contesto de una vez, porque pues digamos, a veces las dudas son urgentes, entonces porque sin esa aclaración uno no puede avanzar, pero pues digamos, normalmente si tú necesitas comunicarte así como estamos en este momento con tu tutor, si te toca en el horario de
de atención del maestro. Profe, pero discúlpeme, es que yo he visto que, o sea, es que a veces hay horarios de atención, pero durante la jornada laboral de uno, ¿sí? Por lo menos este curso que van a dar inicia en la mañana y nosotros trabajamos, o sea, hablo por mí, trabajamos todo el día y uno quisiera, Jason, Poder participar. Quisiera participar y se ve muy interesante, pero pues eso lo condiciona a uno, profe, porque como, o sea, uno por más que quisiera no tiene el tiempo disponible para poder participar. Listo, igual todas esas, digamos, pero precisamente por eso, o sea, digamos, porque de pronto ya en la hora que ustedes no tienen el tiempo, pues ya los tutores, digamos, a esta hora ya de pronto es difícil para muchos por diferentes situaciones. Entonces, por esa razón, o sea, yo veo el Skype una buena herramienta, siempre y cuando pues hagamos un uso adecuado de ella, o sea, lo que dice tu compañero Jason, o sea, yo le escribo a la profe y pues uno espera que no sea hasta en el horario de atención, pero pues digamos eso depende pues del tutor, ¿listo? Sí, tocaría ver las grabaciones y uno anotar las preguntas. Sí, señor. Yo creo que de tener la grabación ya, muchas gracias. Tenemos a alguien con la mano levantada. Listo. ¿Quién más? Creo que ya no hay Profe, una pregunta, el tema de las ¿cómo es de la Bell No, aquí no se maneja, ¿cierto? ¿B-Learning? No. B-Learning no, porque este no es un curso de primera matrícula. Ah, ok. Pero yo soy de primera matrícula. Entonces, porque hay carreras que tienen cálculo en el primer semestre, pero la mayoría tienen cálculo en segundo semestre, por eso no se considera de primera matrícula. ¿Listo, Jason? Pero igual sí es importante, chicos, que tengan en cuenta que hay horarios de atención de o sea, digamos, en los encuentros CIPAS, yo ya realicé el primer encuentro CIPA de esta semana y pues yo también intenté avanzar en este tema. Pues con el tema, con la web de hoy, pues se avanzó un poco más. La siguiente sesión del CIPA, pues se tiene que seguir abordando porque la idea es que en los CIPAs, pues se van a ir abordando temas más pequeños, porque es que acá sí es bastante lo que se tiene que abordar. Entonces uno a veces como que entiende que ustedes tengan muchas inquietudes frente a los temas. ¿Listo, chicos? Pero esos CIPAs de los que hablas son los mismos horarios de Sky, es que no entiendo, digamos. No, mira, es que ese es el problema. Entonces, nosotros tenemos atención a Skype, esa es una franja que nosotros tenemos disponible para comunicarnos de esta manera con ustedes. Los encuentros CIPAS son unos espacios muy parecidos a estos, pero donde ustedes se van a encontrar con su tutor y únicamente con sus compañeros, con los estudiantes que tiene asignados el tutor. ¿Me hago entender? Entonces, en este espacio estamos todos. En este espacio están tanto mis estudiantes como los estudiantes de otros tutores. Mientras que en el CIPA solo está el tutor y los estudiantes que tiene asignados. ¿Y esa la otra cuándo la va a hacer, profe? Porque yo sí estoy con usted de tutor. Yo hice un CIPA, si tú miras, yo hice un CIPA el martes y yo ya les envié la grabación de ese CIPA. Y el CIPA de la otra semana también va a ser el martes. ¿El martes a qué hora, profe? ¿Llega la invitación de tus CIPAs? ¿Cómo? Digamos, los tutores envían la invitación de ese CIPA. Sí, señor. Bueno, pues esta señora no se ha contactado. Uno envía las invitaciones y envía las grabaciones. A mí tampoco, mi tutora, mejor dicho, estoy desamparado. Sí, la verdad, sí. Sí, en serio, profe, mire que decían que eso, acompañamiento y que no sé qué. ¿Quién es tu tutor? Hasta el momento. No, porque es que, o sea, ustedes tienen, pues yo, o sea, yo no sé, yo hablo por mí porque yo me imagino que el profe Oscar también, esta semana nosotros ya tuvimos que haber hecho el primer CIPA. Yo ya realicé el primer CIPA de esta semana y yo ya envié el enlace de grabación de esta semana. Mañana programo el de la otra semana y así sucesivamente porque tenemos que hacer un CIPA semanal. Digamos, el tutor es la persona que envía los correos con los enlaces, porque si es así, mi tutor sería María Isabel Páez. Uy, Jason, tenemos la misma. Ah, entonces no hemos tenido ningún encuentro, entonces... Bueno, la profe María Isabel, ella tiene como una condición especial porque ella, o sea, ella la contrataron, ella tuvo contratación